Buen día a todos y a todas. En el marco de este contexto particular para la universidad pública, hemos decidido como equipo de cátedra darle una continuidad a vuestras trayectorias, dejándoles quizás algunas herramientas posibles para no retrasar tanto este inicio. La lectura académica es una forma distinta de abordar la lectura de textos en la universidad. Por tal razón, nosotros les vamos a compartir algunas líneas para que ustedes puedan empezar a abordar los textos de forma diferente a lo que quizás lo venían haciendo. Por supuesto que cada uno tiene ritmos para la lectura, para el estudio. Algunos se identificarán, algunas se identificarán con la primera imagen de las sirenas. Dejo ahí abierto para que cada uno piense cómo podría ser ese ritmo. Otros y otras que quizás valga la analogía con el surfista, hacen una lectura muy de superficie. Pensemos cómo aborda el surfista la ola, es sobre la ola precisamente. Y hay otros y otras que hagamos la analogía en este caso con un buceador, van en profundidad, van en búsqueda de lo esencial en el texto y empiezan a desandar, por supuesto, ese camino. Estos ritmos son absolutamente personales, cada uno se identificará, cada una se identificará con estas imágenes, así que yo lo dejo abierto para que inicien el camino desde el ritmo que ustedes crean conveniente, ¿sí? Tenemos en general que pensar a la lectura académica desde una primera lectura, que es como decíamos antes, y en virtud de los ritmos va a tener que ver con lo global. Una segunda lectura que se va a centrar en la extracción de ideas centrales y una tercera que va a tener que ver con relaciones. Por supuesto que esto lo vamos a ir desarrollando en unos minutos más. Es necesario, ante todo, y esto es para mí absolutamente importante. Hay dos cuestiones acá, además de la asistencia. El lugar donde yo voy a sentarme a leer, a sentarme, a acostarme, a pararme, dependerá de cada uno, como los ritmos, la elección de un espacio. eh, no importa que sea la casa, o la biblioteca o donde sea, pero es importante elegir ese espacio y que ese espacio tenga las condiciones dadas para aproximarme a la lectura y en este caso a la lectura académica que tiene obviamente sus particularidades. Cuando hablamos de la asistencia, hablamos de diccionarios, de sitios web académicos y en este caso yo les recomiendo Google Académico, enciclopedias virtuales y otro tipo de asistencia que permitan que ustedes acompañen esa lectura apoyados sobre ciertos elementos que me van a ayudar a comprender en principio el texto que estoy abordando. ¿Sí? Y esto parecerá casi una nimiedad, pero es importante que busquemos en primer lugar, las palabras que no comprendemos del texto. Por eso a veces no nos alcanza con un diccionario sencillo, con un diccionario simple, sino que tenemos que ir en búsqueda de diccionarios quizás más específicos con los campos de investigación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las ciencias de la educación, iría por un diccionario que aborde conceptos, categorías referentes al campo de la educación. ¿Qué es un texto académico? Bueno, un texto académico no es un texto común, no es un texto al que quizás nosotros estemos muy acostumbrados, quizás es la primera vez que tenemos esta aproximación a un texto académico y se utilizan, por supuesto, en la universidad y en distintos contextos educativos, como también contextos de investigación. ¿Qué es lo que quieren hacer los textos? ¿Cuál es su principal misión? Es comunicar, por supuesto, conocimientos, argumentos, hallazgos, de una manera que sea clara, que sea objetiva y, por supuesto, que tiene una inherente sistematización, ¿sí? El texto está diseñado justamente para ser leído por un público
que no es un público habitual, que no es un público común, digamos, ¿sí? Sino que tiene que ver con un público académico. ¿Cuáles son esos tipos de textos que nosotros generalmente abordamos en la universidad? Algunos tienen que ver con ensayos argumentativos, ¿sí? Que es un escrito breve donde se analiza o se argumenta algún tema específico, ¿sí? El valor aquí es fundamentalmente argumentativo, ¿sí? Informes de investigación, que es un documento que detalla resultados de alguna investigación en particular. Las tesis, que no todas son iguales, tenemos tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctorales donde es un trabajo un poco más extenso que lo realizan los estudiantes para obtener determinado título. Eh, es importante que nosotros empecemos a individualizar esta diversidad de textos académicos. Después están los artículos científicos, que por lo general eh, son aquellos textos que nosotros trabajamos más en clase, ¿sí? Que presentan, por supuesto, los hallazgos en algún área de investigación. Después están las reseñas, que son presentaciones, en nuestro caso, escritas, donde se hace una evaluación, ¿sí? Una descripción de alguna obra. En nuestro caso, en particular, de un libro, de un artículo, ¿sí? Es el primer paso, diría yo, que dan los estudiantes respecto de las publicaciones. Por lo general, los estudiantes comienzan realizando reseñas para revistas científicas y es una buena manera de comenzar este camino. ¿M? La reseña lo que hace es contar, es plasmar, ¿sí? La evaluación que yo hago sobre un determinado libro o artículo, donde también se suma mi opinión al respecto. ¿Sí? Lo puedo recomendar o no lo puedo recomendar en términos de la lectura y de la investigación que yo haya hecho sobre esa obra en particular. Hay una modalidad que se viene utilizando en los últimos años que tiene que ver con los pósters, ¿sí? Que son un resumen gráfico de esos mismos resultados de un proyecto de investigación, por ejemplo, y es una nueva forma de comunicación, es habilitar justamente a través de la imagen otro tipo digo, es habilitar en un lenguaje otro esos resultados, ¿sí? Por lo general se hacen en lugares amplios donde los pósters se cuelgan y los representantes de cada uno, los autores de cada uno de esos pósters explican el contenido a la audiencia. Esto se podría traducir en otro tipo de eventos como jornadas, congresos, a las tradicionales ponencias. Los pósters también son ponencias. Por supuesto que cada uno de estos tipos de textos académicos llevan un lenguaje formal, ¿sí? No el registro oral tradicional, sino que tiene que ver con un lenguaje formal y que es una de justamente de las principales características de los textos académicos, porque por supuesto que garantiza la precisión y la profesionalidad. ¿Cuáles son las características de estos textos académicos? En principio, una estructura clara y organizada. Ustedes van a ver que sigue una estructura lógica, que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión, y en algunos casos también se incluyen secciones como el marco teórico, la metodología, los hallazgos, el análisis, las conclusiones y demás. Utilizan, como decíamos antes, un lenguaje absolutamente formal, se evita el uso como yo decía antes, del registro oral en términos de expresiones coloquiales o subjetivas. Se utiliza un lenguaje que está precisamente adaptado al tema tratado o a tratar. Es importante, es importantísimo y en términos de los derechos de autor, las referencias y las citas. Por lo general, en las líneas de citado que nosotros y de referencias que nosotros utilizamos en la universidad tienen que ver con normas APA séptima edición, que es la última edición, se va actualizando regularmente y es imprescindible que nosotros citemos al autor, ¿sí? Por eso es importante
tener en cuenta las referencias bibliográficas y las citas, ¿sí? Cuando yo cito a alguien textualmente, es absolutamente necesario que yo referencie a ese autor o a ese autor. Eso, por supuesto, que asegura la credibilidad y la originalidad del texto. Hay un componente de objetividad en los textos académicos porque justamente buscan transmitir la información de manera imparcial, dejando de lado a veces cuestiones que tienen que ver con opiniones personales no fundamentadas, ¿sí? Tienen, por supuesto, un rigor académico, la información que se presenta está basada en datos fiables, en investigaciones previas, en teorías aceptadas dentro, por supuesto, del campo de estudio. Hay una intertextualidad que caracteriza a estos textos académicos porque se recurre justamente a otros textos, a otros autores, para fundamentar, para validar planteamientos, para refutar, para reforzar, ¿sí? Esos mismos planteamientos o argumentos. Hay un orden lógico, como yo decía antes, se comunican los resultados de esos hallazgos, hay una validez que es que está fuertemente arraigada en términos de la investigación. Hay un contexto donde nace ese texto en términos de filiación de los autores, de filiación, cuando hablo de filiación digo, el autor pertenece a tal universidad, a tal grupo de investigación, etcétera, etcétera. Sustentación, por supuesto, de argumentos claros, que son generalmente argumentativos, como ya lo veníamos diciendo. Y volvemos sobre el uso del lenguaje, que es, por supuesto, el empleo de una terminología acorde a los planteamientos y al área de investigación en la que se enmarca ese texto académico. En términos de la lectura académica propiamente dicha, nosotros tenemos una fase que llamamos fase de prelectura, porque es la primera toma de contacto con el tema, con el texto en general. No importa que lo lean de manera impresa o a través de un dispositivo, sino que es justamente el encuentro, el primer encuentro que yo tengo con ese texto. Y es un paso fundamental, ¿sí? Porque requiere atención y concentración. Por eso yo les decía al principio que tenemos que ver cuáles son nuestros ritmos de lectura, cuál es el lugar donde yo voy a realizar esa lectura, en qué condiciones, si estoy transversalizado por algún ruido externo, si hay más gente conmigo en el lugar. Bueno, todas estas cuestiones yo tengo que también tenerlas en cuenta. La segunda, digamos, gran fase respecto de la lectura académica tiene que ver con la lectura en general, ¿no? Donde uno ya aborda el análisis estructural, ¿sí? Que persigue esa comprensión y el análisis del texto. Esta lectura se va a dividir a su vez en subfases que tienen que ver con, en primer lugar, la lectura comprensiva, en segundo lugar, la lectura analítica y, en tercer lugar, la lectura crítica. Cuando hablamos de la fase de prelectura, nosotros vamos a hacer una exploración del texto, una visión de conjunto, superficial, general, tiene apartados, no tiene, tiene subtítulos, tiene epígrafes, tiene alguna frase de inicio. Y vamos a tratar de empezar a buscar muy superficialmente algunas palabras claves, o por lo menos aquellas que saltan y ya intentan decirme algo, ¿no? Los elementos importantes que hacen al texto, la localización de ideas sobresalientes, ¿no? Ir identificando allí las partes más difíciles o quizás hasta incomprensibles, la relación de las ideas. Y aquí a mí me gusta jugar con dos verbos. Uno es el verbo ojear con H y el otro es ojear sin H. Cuando yo ojeo un texto, lo que hago es simplemente pasar las páginas, esto es ojear, pasar las hojas, ¿sí? Pero cuando decimos ojear sin H en términos de poner el ojo sobre el texto, entonces ya ahí tiene que ver con un detenimiento, con una examinación, ¿no? Vamos a ser un poco más selectivos en lo que estamos mirando. Es importante no olvidar la visión general del texto, ¿sí? Entonces vamos a revisar el título, por supuesto, si tiene subtítulos, si está el texto dividido en capítulos,
si usa el autor o la autora la negrita, si hay cursivas, si hay esquemas, si hay infografías, si hay cuadros, porque también vamos a aprender a leer cuadros e infografías, si hay esquemas, si hay ilustraciones, etcétera. Cuando hablamos de la fase de la lectura, vamos a hablar de la lectura comprensiva propiamente. ¿Por qué? Porque yo necesito ya en esta fase comprender las ideas y las relaciones que hay entre esas ideas, ¿no? Vamos así, entonces vamos a iniciar aquí una lectura secuencial, desde el título, desde el subtítulo, hasta la última frase del apartado o de la lectura en su totalidad si no hubiere apartados. Vamos a buscar, aquí sí, vamos a echar mano sobre la asistencia que hablábamos anteriormente para buscar los significados de las palabras desconocidas, entender esa terminología, hacernos de esos significados, tratar de respondernos las dudas que se empiezan a plantear, sobre todo en la fase anterior de la prelectura. ¿Mm? Es importante acá tratar de formar imágenes mentales también del contenido, ¿sí? Más allá de que no sea un texto, de que no sea una novela, de que no sea netamente una, por supuesto, y claro, la diferencia entre un texto literario y un texto académico. Podemos hacer analogías, como yo hice al principio con las fotos de los ritmos, podemos construir ya per se una interpretación del texto. Acá la clave es leer pausadamente, comprendiendo todos los párrafos y usando, por supuesto, como decía anteriormente, distintos tipos de asistencia. Pero la clave es la lectura pausada. Cuando pasamos ya a la fase de la lectura analítica, pasamos ya por la fase de la lectura comprensiva. La lectura analítica tiene que ver con el análisis. Entonces, vamos a investigar el significado de los conceptos de las categorías. Y acá vamos a hacer una gran diferenciación entre lo que es concepto y lo que es categoría analítica. Vamos a subrayar y anotar lo importante. Aquí también, como en relación a los ritmos, esto es muy personal. Hay quienes subrayan, hay quienes anotan al margen, hay quienes utilizan un cuaderno, un blog eh, al estilo anotador para ir plasmando ideas o palabras. Bueno, eso queda al libre albedrío de cada uno de ustedes, cómo lo van a manejar, ¿sí? Subrayar y anotar lo importante. Reflexionar sobre la argumentación, ¿no? ¿A qué está yendo? ¿Qué está planteando el autor? ¿Cómo lo está planteando? ¿Cuáles son las categorías que sobresalen y cómo las resuelve? ¿Sí? Explicar justamente el detalle, el significado, la estructura y el sentido que tiene el texto. Por supuesto que la lectura analítica requiere, ¿sí? Si la lectura comprensiva requería leer pausadamente, la lectura analítica va a requerir una relectura de ese texto en términos más minuciosos, ¿sí? Para poder distinguir esas categorías de análisis en el caso de un enfoque cualitativo, ¿sí? Y de las variables, por supuesto, en el caso de un enfoque cuantitativo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta cuáles son las relaciones que hay entre esas categorías de análisis, ¿sí? Y las ideas secundarias que están o cumplen un rol más que nada de apoyo de esos enunciados. Cuando hablamos de categorías, ¿qué decimos? ¿Qué es una categoría? Una categoría representa justamente la información que interesa investigar, ¿no? Y se construye a partir de un concepto que tiene un significado particular y que, por supuesto, se va a utilizar en ese proceso investigativo para ir explicando o respondiendo, por supuesto, al problema planteado inicialmente. Surgen estas categorías de esta lectura analítica, fundamentalmente que yo decía anteriormente, ¿sí? Y la idea de identificar estas categorías es, por supuesto, reducir a la realidad conceptos claros y más sencillos de comprender. También tenemos algunos textos que plantean subcategorías, ¿no? Desde una categoría general vamos a encontrar seguramente subcategorías, no en todos, pero en algunos es probable que encontremos subcategorías.
Por supuesto que estas categorías deben tener una validez teórica, ¿sí? Tienen que estar sustentadas por un trabajo, por supuesto, investigativo, de ciertas personalidades que se han ocupado, ¿sí? Del tema, del problema. Vamos a dar un simple ejemplo. Este es un extracto, el género como categoría analítica. El género es una categoría explicativa de la construcción social y simbólica, histórica, perdón, y cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. Si yo busco en el diccionario género, voy a tener distintas acepciones. Pero cuando hablamos de género como categoría analítica, y si ustedes recorren todo este pequeño extracto, van a dar cuenta de que el género se constituye como una categoría analítica, ¿sí? Otra de las grandes categorías que se desprenden de este extracto tiene que ver con lo que propuso la antropóloga Gail Robin, que es justamente la conformación de la categoría sistema sexo-género. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una argumentación teórica para sustentar esa categoría sistema sexo-género. No es un concepto, es una categoría analítica. ¿Por qué? Porque ella la define como al sistema sexo-género específico para cada sociedad, dice que hay un sistema sexo-género específico para cada sociedad previsto mediante el conjunto de normas que moldean el sexo y la procreación. El concepto de género fue un aporte importante a la psicología de los feminismos. A partir entonces de un concepto como el género, cómo se construyen, en términos teóricos, distintas categorías analíticas. Con respecto a la lectura crítica, ya entramos en otra profundidad, en la tercera fase, ¿sí? De la lectura. En la lectura crítica tiene que ver con juicios, con evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee, ¿no? Bueno, yo acá voy a decir, voy a ya trabajé con la lectura comprensiva, con la lectura analítica, que me dio ciertas pistas respecto de lo que está trabajando el autor, ¿sí? Y voy a tener como una actitud de interrogación, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cómo lo está sosteniendo? Voy a contextualizar al autor o a la autora y al texto, en qué año nace ese texto, en qué año se publica, cuál es el propósito del autor o de la autora, cuál es el momento histórico en el que el texto se publica, cuál es la coyuntura histórica en particular, ¿sí? En la que se escribió, cuál es el locus de enunciación del autor o de la autora, es decir, desde qué lugar toma posición y aborda el tema, la relación de la información que ofrece el texto con otros conocimientos que nosotros hayamos tenido o que tengamos respecto del tema, cómo puedo ir intersectando estas cuestiones en esa lectura crítica, ¿no? Y cómo valoro yo ese texto, al tema que trata, los argumentos que defiende, cómo los defiende, qué me aporta esa lectura a mí en lo personal. Y, por supuesto, comparar este escrito, este texto que yo estoy abordando, con el trabajo de otros autores que han abordado el mismo tema y empezar a cuestionarnos justamente cuáles son las distintas posturas de los distintos autores que yo esté trabajando, ¿sí? Y ahí podemos, por supuesto, ya ir estableciendo una suerte de propias conclusiones respecto de la lectura. ¿Cuáles son las estrategias para el abordaje de los textos académicos? En principio, realizar un plan, realizar una cartografía, un trazado, una trazabilidad de cómo voy a ir abordando esos textos, ¿no? Cómo voy a comprender la información, de qué manera voy a leer, cómo voy a estimular mi creatividad, esto que yo decía antes de imágenes mentales respecto de lo que estoy leyendo, cómo voy a economizar el tiempo en términos de organización, y por eso decía esta trazabilidad o esta cartografía inicial para lograr una mejor calidad de estudio, ¿sí? Para poder organizarme. Es fundamental que ustedes puedan organizarse cuando, a la hora, mejor dicho, de ponerse a leer. La fase A tiene que ver con el primer justamente abordaje de la información que recibo a través del texto, y ahí van a intervenir las fases de la lectura
a las que yo me refería antes, cómo decodifico yo esa información, cómo proceso esa información, cómo evalúo en términos de la lectura crítica esa información, qué tipo de información o qué información identificamos en el texto que nos interesa profundizar. Y acá aparece justamente lo que hablábamos anteriormente respecto de cómo planifico, cómo cartografío ese recorrido, cómo realizo esa línea de trazabilidad en mis propios términos, con mis propias decisiones, cómo voy a leer, dónde voy a leer, por qué voy a leer eso, ¿sí? Y cómo voy a trabajar con lo que estoy leyendo. Es importante entonces establecer un plan de trabajo y recordar siempre cuáles son, por supuesto, mis habilidades, mis capacidades, qué tiempos necesito. Hay gente que necesita más tiempo para la lectura y otra que necesita menos. Hay gente que necesita más organización, otras menos, pero eso, por supuesto, y como lo vengo diciendo desde el principio, es absolutamente personal. Y acá hay una técnica que a mí en lo personal me ha dado mucho resultado, que incluso la sigo aplicando, que tiene que ver con la técnica del subrayado, ¿sí? No subrayar todo porque sí, no todo es importante, no todo es idea central, no todo son categorías. Hay que empezar a discernir justamente qué cuestiones yo sí necesito subrayar, necesito resaltar, ¿sí? Y acá aparece también lo que ya nombramos, que tiene que ver cómo se mezclan, cómo se intersectan los conocimientos nuevos que estoy adquiriendo a través de ese texto con alguna otra cuestión que yo he leído en otros textos anteriormente o no. ¿Qué vamos a subrayar? Esto es lo importante. Las categorías, los conceptos y esas categorías que se transforman, por supuesto, de la mano del autor en categorías. Dejan de ser conceptos y se transforman en categorías de análisis, ¿no? Hablábamos del sistema sexo-género, hablábamos de género, que en realidad es un concepto, como distintos autores lo transforman en una categoría analítica, ¿no? ¿Cuáles son los sustantivos más importantes, más específicos, que acompañan quizás a esas categorías? Eh, ¿Cuáles son los verbos que sustancian, que dan cuerpo, ¿sí? Y que permiten generar imágenes mentales, ¿m? En diferentes contextos? Tenemos que cuidar justamente al verbo relevante, ¿no? Y que no nos haga confundir con otras cuestiones. Entonces, es importante prestar atención a las categorías, a los sustantivos, pero también a los verbos, ¿sí? En cada párrafo. De todas maneras, todo esto que nosotros estamos conversando aquí de manera teórica, lo vamos a trabajar especialmente en las clases prácticas, ¿sí? Con los profesores de trabajos prácticos. Esto no quiere decir, y no es óbice para que no lo hagamos durante los encuentros teóricos, ¿sí? Justamente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué palabra elegiría de este párrafo que lo resuma todo? ¿Mm? ¿Cuál es la que salta? ¿Cuál es la palabra? Eso tenemos que estar con el ojo muy agudizado en términos de cuál es la palabra o cuál es la categoría. Quizás esa palabra es la categoría en el párrafo que resume justamente la idea, ¿no? Y yo diría que podríamos empezar por elegir al menos tres palabras por cada párrafo que le van a dar estructura, que van a ser como la columna vertebral de esa parte del texto, ¿no? Bueno, una vez que tenemos puestas la fase A y B en acción, vamos a pasar a organizarnos, ¿no? A utilizar mapas conceptuales, cuadros de organización, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, resúmenes, apuntes marginales, como hablábamos antes, la confrontación y el análisis del texto en forma particular y global, a través de los apartados, a través de los párrafos. Tiene que ver justamente, como lo dice la fase C, y valga la redundancia, organización. ¿Cómo voy a organizar todo aquello que ya vengo leyendo? Y la fase D va a tener que ver con la evaluación y la aplicación, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí de esta lectura? Son preguntas que tengo que empezar a hacerme justamente una vez finalizado el texto que tengo para leer, ¿sí? Acá es importante pensar en estas cuestiones. Cuando yo termino de leer un texto, necesito poder responder
estas preguntas. ¿Qué significan las palabras que desconocía? ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? ¿Qué secuencia lógica tiene el texto? ¿Cuál es la tesis central del texto? ¿Cuál es la idea fundante del texto? ¿Cuáles son los argumentos que sirven de apoyo a ese argumento? La información del texto coincide con mis conocimientos sobre el tema, yo ya había leído sobre esto, tengo otros autores que están en disonancia, lo plantean desde otro lugar. ¿Estoy de acuerdo con esta propuesta que realizan los autores? Yo creo que estas 7 preguntas son fundamentales una vez que uno termina de leer un texto, ¿sí? Y concomitantemente con estas 7 primeras, yo diría que aquí hay un nivel de profundización un poco mayor que tiene que ver con comprender de qué trata el capítulo, si yo conozco a los autores, a las autoras. Recuerden que habíamos dicho que era importante buscar quiénes son esos autores, ¿sí? Buscar sus biografías. ¿Qué cuestiones aparecieron en esa lectura como más significativas para mí y por qué? Tengo que pensar, volver al texto y pensar cuáles son las cuestiones que me llamaron más la atención, que fueron más significativas, que me despertaron otras cosas, que me llevaron a relacionar con otros textos. ¿Me habilitó a pensar en otros horizontes? ¿Es algo nuevo para mí? ¿Yo ya había leído sobre esto? ¿Lo pensé alguna vez? ¿Qué aportes me brindó? Creo que esto es fundamental cuando uno termina de leer un texto, ¿sí? Hay algunas herramientas que ustedes también, yo las utilizo, ustedes hay un montón hoy para trabajar, ¿sí? Pero que tienen que ver sobre todo con las herramientas Google, si tienen que trabajar de manera colaborativa con Drive, con el calendario es fundamental para organizar la semana, no solo de cursadas, sino también de lecturas, la construcción de documentos, pueden ir descubriendo las herramientas de Google, si es que todavía no lo hicieron, que son para mí muy provechosas en términos de acompañarnos cuando tenemos que leer, cuando tenemos que estudiar. ¿Sí? El Google Drive, muchos lo conocen porque se hizo muy conocido en tiempos de pandemia. Es un lugar donde yo puedo compartir con otros algunas cuestiones en términos de construir un documento colaborativo, por ejemplo, y que puede eh, sí sustentar el trabajo grupal. El calendario, el que yo mencionaba antes, a mí me sirve mucho, incluso manda alertas al teléfono, uno puede setear en qué momento quiere recibirlas, puede establecer conferencias a través de Google Meet, si necesito reunirme con mis compañeros para discutir alguna cuestión. Es muy fácil organizarlo, es muy sencillo de abordar. Y después hay algunas herramientas que la mayoría conoce y que ahora ya están siendo sustituidas quizás por otras un poco más actuales, pero a mí en general estas me sirven bastante. Yo se las dejo y ustedes decidirán cuál utilizar. Respecto del uso de la inteligencia artificial, tengan en cuenta que nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata contamos con una guía para el uso responsable de la inteligencia artificial. Hay validadores que los profesores utilizan, someten el texto que ustedes construyen a los validadores de inteligencia artificial y fácilmente es detectable en términos de producción propia o si fue producto de la inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí esta pequeña clase introductoria que profundizaremos, por supuesto, en cada una de nuestras clases. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la semana del 6 de abril.